Feliz sábado, mis hermanos. Gracias por todo lo que pudieron entrar hasta ahora. Eh, Vamos a empezar este estudio con una oración. Cada persona que se pueden arrodillar, vamos a arrodillarnos y a orar a Dios que está en los cielos. Amantísimo Padre, bueno, que moras en las alturas de los santos cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has dado otro día más de vida, Señor, otro sábado más, Señor, para descansar contigo en tu santo sábado. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad, Señor, de venir con nuestros hermanos para estudiar la palabra de Dios. Y en este momento, Señor, te pido que, primero, Señor, te pido que tú nos limpies nuestros corazones. Perdónanos, Señor, por todos nuestros pecados que hemos cometido en esta semana. Te pido, Señor, por misericordia. Te pido, Señor, que tú nos limpies con la sangre de Cristo. Y que tú nos cubres, Señor, con la justicia de Cristo. En este momento, Señor, te pido, Señor, que tú nos dé la mente de Cristo, para nosotros podamos entender lo que tú nos quieres enseñar a través de tu palabra. Que la verdad, Señor, habita en nuestros corazones, nuestras mentes, y que nosotros podamos ser santificados por medio de la obediencia de la verdad que encontramos. Ahora, Señor, te pido que tu Santo Espíritu sea en medio de nosotros, que tú seas el que nos enseña, Señor, tu palabra. Y te pido, Señor, que podamos tener un corazón abierto, una mente abierta para entender, para estudiar, para analizar, Señor, y escuchar tu voz. Señor, queremos sentir tu presencia. Quédate en medio nuestro, Señor. Y te pido que tú nos diriges en este estudio. Que no sean nuestras palabras, Señor, sino las palabras tuyas. Y que los santos ángeles también pueden estar en donde está cada uno de nosotros, Señor. Bendice a las personas que no pudieron entrar. Bendícelo, Señor. Te pido, Señor, que tú les sigues enseñándole de tu palabra, Señor. Y te pido, Señor, que cada persona que pueda entrar, que necesita este estudio, que tú, por medio de tu Santo Espíritu, Señor, que tú los traes a este estudio. Gracias por siempre escuchar nuestras oraciones. Y lo pedimos no porque tengamos ningún mérito, Señor, pero por medio de la justicia de Cristo. Oramos. Amén. Okay. Yo quería comentar que varios meses atrás yo tuve una serie de estudios con un buen amigo mío sobre la deidad, sobre el Padre, sobre el Hijo y sobre el Espíritu Santo. Y yo tenía una convicción en mi corazón que Dios lo puso ahí, de que obviamente este tema es bien controversial. Sabemos que hay dos que creen en la Trinidad y hay otros que no creen en la Trinidad. Y sabemos que hay mucho debate de este tema. Hay muchos golpes que se han dado, muchas personas heridas.
familiares que ya no se hablan, hermanos de la iglesia que ya no se hablan. Y este es un tema que es bien delicado y es bien sagrado y santo. No es un tema que nosotros deberíamos tratar como si fuera cualquier otro tema. Es como Jesús le dijo a Moisés, deberíamos sentir esa santidad de que él le dijo, quítate las sandalias de tus pies, porque donde tú pisas es santo es, ¿verdad? Hay muchas personas que cuando hablan de este tema lo tratan como si fuera algo tan cheap, algo que no tiene valor. Usan el nombre de Dios de una manera inagradable y eso yo estoy seguro que no le agrada a Dios. Entonces, yo creo que esto no es un estudio para salir que yo soy correcto o para ganar un argumento o para ganar un debate, sino esto es una oportunidad que Dios nos ha dado para entrar como estudiantes humildes, para aprender de Dios a través de su palabra. Y yo creo que el Señor me dio esta idea que fue tan perfecta que como desarrolló mis estudios con mi hermano, de que se debe estudiar este tema no solamente para saber quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo y más nada. Hay que entender esto en un sentido practical. Hay que aplicar todo lo que se está estudiando. ¿Por qué eso es importante para mí? ¿Por qué es importante entender el Espíritu Santo? ¿Por qué es importante saber quién es el Padre y quién es el Hijo? ¿Para qué es importante eso? ¿Verdad? Y Dios me dio un pensar de que si nosotros estudiamos esto por medio por medio del el plan de redención, va a tener sentido, va a tener práctica, o sea, va a ser practical. Y podemos entender estas verdades y van a tener sus propios sitios, ¿verdad? ¿Cómo te digo? Cuando se trata del Espíritu Santo, no es solamente de saber quién es o qué es el Espíritu Santo, sino en qué parte de la plan de redención el Espíritu Santo es esencial para mí. ¿Ve? Entonces hay que ver en cómo es que los tres poderes, en qué sitio están estos tres poderes en el plan de redención y cómo es practicar para mí, para mi salvación. No es para ganar un debate, no es para ganar un argumento, no es para decir que yo soy correcto y tú estás mal, o viceversa, es para ver la practicalidad del plan de redención para mi vida, para yo ser salvo. ¿Ve? Entonces yo creo que nosotros deberíamos estudiar este tema por medio de los ojos del plan de redención. Eso es lo que yo quería decir. Muchas gracias, hermano Joel, por ese pensar. Yo también estoy de acuerdo contigo con que no es solamente para estudiar ciertos puntos, tener un entendimiento teológico, sino un entendimiento que lleva a la práctica, algo que sea práctico, algo que sea entendido para edificar y levantar la vida hacia Jesús, para que uno pueda ser uno con Él. Y yo pienso que es el propósito de todas las cosas que Jesús quiso enseñar, para que nosotros podamos ser unos con Él,
de la misma manera que Él es uno con el Padre. Déjame tomar un poco de control aquí para poder presentar algunos slides aquí que me lo componieron con mucho amor y dedicación. Déjame ver aquí. Ok. Si me dan un minuto. All right, here we go. And I'll just hide behind the cleft of the rock. Me escondo detrás de la peña. Aquí. Y me dejan saber si se puede ver mi pantalla. Yep. Ok, gracias, hermano Joel. So, primeramente, feliz sábado a todos. Buenas noches. Creo que en todas las zonas de tiempo, por este lado del mundo ya es sábado. Puede ser que esté equivocado. Yo creo que los que están en California todavía no es sábado, pero un feliz sábado para todos. Como ven aquí, el título de este slide es Conociendo al Dios verdadero, señalando un poco del detalle de la última vez que estuvimos juntos. Y otra vez quiero repetir ciertos requisitos o ciertas realidades. Una de las realidades es que lo que estamos hablando aquí es un, un punto de vista, una realidad que se puede tener a través del estudio de la Biblia. No es algo que se debe de tomar como el hoy por hoy. Ya el escrito está en el sentido de que estos estudios deben llevarte al estudio, es lo que quiero decir. Estas reflexiones, mejor dicho, debe llevarnos a estudiar los versículos, también las citas de inspiración con nuevos ojos, de una manera sin orgullo, sin nuestra propia prudencia, rendidos delante del gran maestro para ver qué más podemos aprender a través de él. Entonces, todos estos slides y todo lo que vamos a estar presentando aquí es con el propósito de componer un fundamento para que después podamos construir un diálogo o una casa de diálogo. Está permitido comentar para aclaración. Lo más pronto que podamos fundar este fundamento, lo más pronto podemos abrir para diálogo entre todos a la misma vez, claro, con respeto, tomando en cuenta las opiniones de los demás y manteniéndonos en el espíritu de Cristo. So aquí, como ven, punto número 1 que vamos a componer aquí en este fundamento es: la vida eterna consiste en conocer dos seres distintos. Ahora esto está resaltando un punto encontrado en el capítulo 17 del libro de Juan, versículos 1 al 3. So, aquí lo vemos en la pantalla y todos los que están aquí lo podemos ver bien. ¿Se ve todo claro? Sí. Ok, gracias. Continuando aquí dice: estas palabras habló Jesús y alzó los ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le es dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y quiero poner un énfasis en la palabra y a Jesucristo. Es decir, que si el Padre a quien Jesús se está refiriendo
es un único Dios verdadero. Muchas personas ponen el énfasis en la palabra único, pero aquí pienso yo, mi opinión personal es que debemos de poner el énfasis en la palabra verdadero, porque esa palabra verdadera o verdadero también se traduce como auténtico o único en sí, que igual como el Padre es un Dios auténtico, de una naturaleza divina auténtica, Jesús también es un Dios verdadero o es Dios auténticamente, igual que su Padre, siendo su Hijo. Entonces, la vida eterna solamente se puede obtener en conociendo a dos seres, de acuerdo a Jesús mismo. Y me encantan frases y versículos en donde Jesús mismo está hablando, porque muchas veces si es como un discípulo o un profeta, algunas veces dicen, bueno, eso fue lo que él dijo, luego tuvo aclaraciones o no sé qué más dicen por doquier. Pero aquí está Jesús hablando claramente, dirigiendo su oración hacia el Padre y llamándolo el Dios verdadero. Continuando, tengo una cita aquí, se encuentra en Review and Herald, noviembre 8 o 8 de noviembre 1898, párrafo 9, dice, hay un Dios personal, el Padre, hay un Cristo personal, el Hijo. Y tengo ese slide ahí específicamente para resaltar exactamente lo que Jesús está comentando en los versículos anteriores. Aquí tengo otra cita, dice, los creyentes deben tener una fe firme y confirmada en un Dios personal y en un Cristo personal. El Padre y el Hijo son perfectos en su identidad individual y al mismo tiempo son perfectos en su unidad. Y yo sé que no todos estábamos aquí la última vez que nos reunimos a escudriñar y meditar en citas inspiradas y versos de la Biblia, pero una de las cosas que estuvimos concentrados en la última reunión era la distinción entre el Padre y el Hijo como dos personas, dos seres individuales. Hay personas que yo me he encontrado con ellas, no sé si algunos de ustedes también, que tienen un concepto de Dios unitario en el sentido de que es solamente un ser que en el cielo se declara y se manifiesta como el Padre, aquí en la tierra se manifiesta como el Hijo, y luego que Jesús ascendió, se manifiesta como un ser llamado el Espíritu Santo. Entonces, esta cita resalta lo que hablamos anteriormente, que hay dos seres individuales. El Padre es un ser individual y el Hijo es un ser individual. Vi que el hermano Joel levantó la mano y para los que no saben, si miran en su pantalla, creo que hay 3 rayitas y en esas 3 rayitas tú puedes tener la oportunidad de levantar la mano, hacer un comentario, amplificar algo o también pedir aclaraciones. Adelante, hermano Joel. Gracias. Es Damari que va a comentar. Yo creo que es interesante que ella dice que ellos son distintos en su identidad y cada uno tiene una identidad individual. ¿Y cuál es la identidad de Cristo? Bueno, nosotros lo conocemos como el Hijo. ¿Y cuál es la identidad de su padre? Bueno, es padre. Yo creo que es bien interesante la identidad de los dos y que esa identidad era desde la eternidad, de que uno es el padre y uno es el hijo. No como yo he escuchado antes que los tres seres que uno dice que todos son igual, que no hay diferencia entre los tres.
el Padre pudo haber venido al cielo y morir pudo venir a la tierra y morir por nosotros. O viceversa, cualquier uno de ellos podían ser el Padre, uno podía ser el Hijo, uno podía ser el Espíritu Santo. Ellos escogieron. Pero aquí está diciendo que ellos tienen una identidad individual de cada uno. Amén. Muchas gracias, hermana, por esa aclaración o ese énfasis en la individualidad de los dos seres. Vi que el hermano Rafael también tiene la mano levantada. Adelante, hermano. Sí, también he escuchado que sí, que cada uno tiene su individualidad, que uno es el padre y que uno es el hijo. Pero es interesante también que mucha gente, y la Biblia lo vamos a comprender más cuando estudiamos profundamente la Biblia, porque la Biblia, en cada detalle, la Biblia se explica ella sola. O sea, la individualidad es que el Padre, ¿verdad? Y Jesús, Dios es el Padre y Jesús es el Hijo. Ahora, la cosa es que también cuando se estudia la doctrina de la Trinidad dice que son coeternos, o sea, que han existido siempre al mismo tiempo, al mismo nivel. Pero sabemos que un padre viene primeramente que un hijo, ¿entienden? Y la cosa que la misma palabra de Dios explica eso, explica que el Padre fue primero que el Hijo. Eso no significa que Cristo no tiene una eternidad, porque la Biblia dice que él fue antes de todo. Bueno, él fue el que creó todo con el Padre, ¿entiendes? Pero te dice claramente que él fue engendrado, que eso lo vamos a estudiar un poquito más profundo, porque a veces le queremos dar una palabra, buscarle el significado en griego y le queremos dar un significado que no es el significado que tiene. La Biblia se entiende como se lee. O sea, el Padre es el Padre del Hijo de Jesús. Entonces, el mismo Jesús dice que el Padre es mayor que él, o sea, que fue primero que él. ¿Entiendes? Y esa es la individualidad. Está el Padre que fue primero y está el Hijo. Y eso no significa que no son divinos, no, porque Jesús salió del Padre, como salió del Padre, fue engendrado del Padre, es divino como el Padre. Y más adelante creo que lo vamos a explicar bien, claramente. Se explica eso cuando se hace la creación del hombre. Primero Adán, ¿verdad? Entonces, de Adán se saca una parte y se hace a Eva, ¿entiendes? Entonces, por eso es que los dos son uno y son humanos. Gracias, O sea, hermano que Rafael. Vamos a llegar a ese punto. Primero vamos a construir esta plataforma para que así la palabra y las escrituras de inspiración o la pluma inspirada pueda formar el esqueleto de nuestro diálogo y así podemos comentar los porqués. Yo sé que hay muchos porqués y cómo. ¿Cómo es que Jesús es el Hijo? ¿Por qué es que la Biblia dice eso? ¿Cómo es que se puede entender esta frase? Entonces, muchas gracias por su comentario. Vi que el hermano Joel tiene su mano levantada. Toma en cuenta el tiempo porque sí tenemos varios elementos para construir este esqueleto. Entonces, por favor, tómese en cuenta, hermano, antes de continuar. Adelante, hermano Joel. Sí, sí, can you go back in the previous slide real quick? La cita de la mano white que estuvo puesta. Ok. Quería hacer un comentario bien breve. Esta cita es muy interesante porque hay muchos elementos aquí que quizás no se ve, pero hay bastante aquí que se puede revelar o sacar, que uno puede sacar en solamente esta cita. Pero yo solamente voy a comentar acerca de lo que mi esposa acaba de decir, de que
aquí la hermana White pone énfasis en dos seres, el Padre y el Hijo. Y la hermana White dice que cada uno tiene su identidad individual. ¿Okay? Entonces, es bien interesante de que si estamos tratando de quién es Dios, nota que aquí la hermana White no menciona el Espíritu Santo como tal persona, como el Padre y el Hijo, y que el Espíritu Santo tiene una identidad individual. Solamente aquí se está poniendo énfasis en dos seres distintos. Entonces uno tiene que pensar por qué el Espíritu Santo no está mencionado aquí, si es parte de la Trinidad o del Godhead, de la divinidad o de la deidad, ¿verdad? Eso es bien importante. ¿Por qué ella no menciona el Espíritu Santo como un Dios personal? Si la verdad es que es un Dios personal, ¿por qué ella no lo menciona? Solamente quería... Interesante. yeah. Es bien interesante esa observación. Muchas gracias por traerla a la luz, porque aquí se ve claramente que ella está poniendo énfasis en un Dios personal y en un Cristo personal. La lógica me dice que la próxima frase debe ser y un Espíritu Santo personal, pero no lo dice así. Tampoco nos muestra una identidad individual. Entonces, si el Padre tiene una identidad individual y el Hijo tiene una identidad también, pues se supone que si hay tres seres que componen esta deidad o deidad, debe de tener una individualidad para distinguir esa persona entre el Padre y el Hijo. Muchas gracias, hermano Joel, por hacer o resaltar ese punto. Manteniéndonos en el versículo anterior del capítulo 17 de Juan, dice, ¿cómo podemos conocer estos dos seres divinos personalmente? Y me encanta la pregunta porque nos está llevando a volver o a recordar que el propósito por la cual estamos estudiando este punto es para tener un entendimiento práctico que se pueda vivir. Entonces, ¿cómo podemos conocer estos dos seres divinos de una manera personal? Aquí tenemos un versículo para poder resaltar esa pregunta. Dice, todas las cosas me fueron entregadas de mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y a quien el Hijo le revelare. Entonces, para mí yo creo que es fenomenal la manera en la cual Jesús ordena las palabras aquí. Aquí se ve claramente que si no hubiera sido por el Hijo de Dios, nadie supiera que hay un ser que es el Padre. Si no hubiera, lo voy a repetir otra vez, si no hubiera sido por Jesús, nadie sabe que hay un ser que es el Padre aquí en la humanidad. Entonces, cada interacción que la humanidad ha tenido con un ser que se pudiera llamar Dios de acuerdo al ser humano, ha sido a través del Hijo de Dios. Y a medida que uno va teniendo más diálogo con este ser, se da de cuenta que uno no está dirigiéndose directamente a este ser, el Padre, sino al Hijo, porque el Padre es a quien revela al Hijo a través del Hijo relevando al Padre. No sé si me hago entender y si alguien tiene un comentario acerca de eso. Si no, podemos continuar dejando que este esqueleto se construya.
Ok, tomo el silencio como un no y también como Bueno, un entendimiento. yo quería hacer esta pregunta bien breve, um, solamente añadiendo a, a estas palabras aquí. ¿Quién revela Espíritu Santo? Si el Padre es que revela al Hijo y el Hijo es que revela al Padre, pues ¿quién es que está supuesto revelar el Espíritu Santo si es una persona distinta, ¿verdad? Como el Padre y el Hijo. Esa es la pregunta que sabe, podemos tener en nuestras mentes. Sí, una pregunta muy válida para preguntar. No sé por qué es que los slides se me adelantan. No sé por qué. Maybe there's a timer on here. Autoplay, no? Hope not. But let's continue. Oh, what happened here? Okay. So, aquí en Juan, el segundo versículo que tenemos para meditar, y no sé si alguien quería comentar acerca de esa pregunta. Yo iba a dejarla quieta para que nosotros podamos contemplarla por nosotros mismos. Pero aquí en Juan 18 dice, a Dios nadie ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Otra vez, resaltando el mismo punto de que el que revela al Padre es el Hijo. Y nadie puede conocer al Padre sino a través del Hijo de Dios. Adelante, hermano Joel. Ok, so estamos hablando de dos seres distintos, ¿verdad? Y yo, es muy interesante, y que en estos dos versículos estamos viendo que el Hijo está revelando al Padre, ¿verdad? En el versículo anterior, ahí dice que el Padre conoce al Hijo, el Hijo conoce al Padre, y entonces el Hijo revela al Padre a nosotros. No dice que el Hijo se revela él mismo a nosotros, no. Lo punta para atrás al Padre. Y aquí está diciendo en Juan que el Hijo nos está revelando el Padre. Una vez más, diciendo de que estos dos seres son distintos y hay una diferencia entre los dos, porque si eran lo mismo, Jesús no tendría que revelar al Padre, Él se revela a sí mismo. ¿Verdad? So, una vez más, aquí está reemplazando que hay algo diferente del Padre, que Jesús tuvo que venir aquí, porque Él no paró de ser Dios, Él todavía es Dios cuando vino a esta tierra, pero Él no vino a revelarse Él mismo, Él vino a revelar a su Padre. También quería añadir de este mismo sentir de que el Padre revela el Hijo, ¿verdad? Si nosotros podemos ir al capítulo, el libro de Juan, capítulo 6, Jesús dice este mismo sentir, pero con un poquito más de detalle. Él dice en versículo 37 del capítulo 6 de Juan, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. So, si nosotros encontramos a Cristo en cada una de nuestras vidas, eso es la obra del Padre que Él nos está trayendo a su Hijo. Vemos esta relación íntima con el Padre y el Hijo. El Padre revela el Hijo y el Hijo revela el Padre. Y el Padre es el que causa que todo el mundo está atraído a su Hijo. Uh-huh. Y también viceversa, el Hijo es Él es el que nos trae al Padre. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Ve?
So, no solamente se revelan los unos a los otros, sino que los que traen a nosotros los unos a los otros. Sí, perfecto. Veo que el hermano Rafael tiene la mano levantada. Solamente quería añadir a lo que dijo el hermano Joel con relación al versículo 3 del capítulo 17 de Juan, donde dice que la vida eterna se encuentra en conocer al Padre y al Hijo. En el verso que tú mencionaste, hermano Joel, el capítulo 6 de Juan, versículo 39, el que le sigue dice, y esta es la voluntad de mi Padre, al que me envió, que de todo lo que me daré no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Volviendo al tema de cómo podemos obtener la vida eterna, es a través de conocer a esos dos seres, a la cual la Biblia identifica como el Padre, y en esta cita nos da un poquito más de identidad. Dice, el unigénito Hijo. No solamente es un hijo normal en nombre, hay una distinción entre un hijo normal y Jesús como un hijo unigénito, como lo declara la Biblia. Adelante, hermano Rafael. Ok, hemos visto que aquí dice que desconocido. A Dios nadie ha visto jamás, ¿verdad? El Hijo, unigénito Hijo, ¿verdad? Que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Pero también, si tuviéramos aquí los hermanos Emilio y Esteban, él le mencionaría estos versículos que se encuentran en Juan 14, ¿verdad? Y Jesús le está hablando a sus discípulos, ¿verdad? Le está diciendo, si algo pide en mi nombre, yo lo haré. ¿Entiendes? Dice, y yo rogaré al Padre. Jesús dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Entiendes? Aquí hay un puntito que si tuvieran los hermanos que se apoyan, que hay a un tercero. Aquí está hablando de que yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Más, ahora esto es bien importante, más vosotros le conocéis. O sea, ¿por qué lo conocéis? Porque estuvo con ellos 3 años, ¿verdad? Porque está con vosotros y será en vosotros. Y mira lo que dice el versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces hay que explicar que este consolador, solamente en la Biblia menciona que solamente hay un consolador. Y eso bien, es bueno también que ya estamos hablando de esto, explicar esta partecita, porque si tuvieran nuestros hermanos aquí, ellos estuvieran hablando sobre esta partecita de la Biblia. ¿Qué piensa José? Brother Jose, you're on mute, just in case you didn't know. Ya hice mi comentario. Oh, perdona, ahora me di de cuenta que estaba, I was on mute. Aquí le iba a decir que ahora nos saldremos un poquito del tema en el sentido de identificar a estos dos seres, pero creo que traes un punto bien válido. Hubiera sido genial si los hermanos que tienen un punto de vista distinto en contra de ciertos puntos que ya se han presentado estuvieran aquí. Pero aquí en Juan 14:10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que os he hablado, no los hablo por mí mismo, mas el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creo que este versículo es perfecto para
salirnos un poco del tema y tocar lo que tú acabas de decir, hermano Rafael, porque aquí en las palabras azules, si lo pueden ver todos, hace una conexión entre las palabras que habla Jesús y el Padre morando en él y los hechos que muestra Jesús. Entonces, uno de mis favoritos versículos que me gusta conectar con este se encuentra en Juan 15. Si podemos ir a los que tengan su Biblia cerca, yo lo voy a leer también. Lamento que no lo puedo mostrar en la pantalla. Pero Juan 15, vamos a ver. Versículo 3. Voy a resaltar el 3 y después brincar al 5 y el 7. Dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces las palabras de Jesús, uno las recibe y te purifica el ser, te purifica el interior, la mente. El versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podáis hacer. Aquí vemos un paralelo perfecto entre las palabras del Padre dentro de Jesús, hace que Jesús haga los hechos de su Padre. Sí, también vemos en Juan 15 las palabras de Jesús dentro de sus seguidores o en el contexto, los pámpanos, es lo que lleva el fruto y las acciones que muestra que Jesús está dentro de ellos, al igual que el Padre estuvo adentro de Jesús. Por eso es que en versículo 7 Jesús lo aclara aún más. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Vemos a través, en colación, la palabra de Jesús siendo el vehículo por la cual Jesús permanece en el alma. Y vemos eso exactamente actuado en la relación entre el Padre y el Hijo, a la cual el Padre es glorificado, como se ve aquí en el versículo 8 del capítulo 15 de Juan. En esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, los hechos declaran el ser que está dentro de ti. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Vamos a volver a Juan. Juan capítulo 14. Jesús está hablando de cómo es que el Padre y Él son uno. Y cómo es que el Padre mora en Él. Lo estamos viendo aquí en la pantalla del versículo 10. Luego, Él dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Estoy leyendo el versículo 11, no se ve en la pantalla, pero está aquí en la Biblia. De otra manera, creedme por las mismas obras. Otra vez digo, las obras testifican de quién está dentro del participante, por decirlo así. Vamos a brincar ahora al versículo 17. El versículo 16 dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Ahora en el versículo 6 Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, claro. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si Jesús es la verdad, pues se supone que el Espíritu de verdad le pertenece a la persona que es llamado la verdad. Solamente menciono eso para hacer énfasis al cuál es el Espíritu que el Padre está mandando, pues es el mismo Espíritu de su Hijo.
como dice la palabra. Él mandará el espíritu de su Hijo, clamando, Abba, Padre. Pero manteniéndonos aquí enfocado en estos versículos. El versículo 17 dice, el espíritu de verdad a cual el mundo no puede recibir, como dijo el hermano Rafael, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Jesús está aclarando que los discípulos sí conocen al Espíritu que va a ser prometidos a ellos y estará en vosotros. Entonces lo conocían de por fuera y luego lo van a conocer por dentro. Y Jesús termina con, yo creo que es una de las más claras, en inglés se dice statements, en español, la más clara declaración, por decirlo así, que Jesús ha dado con respecto a quién es el Espíritu o de quién es el Espíritu a cuál se está refiriendo. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesús está diciendo que el Consolador es el Espíritu de Él mismo al cual el Padre prometió que iba a mandar a cada creyente después de la crucifixión. Y hay más versículos que podamos tocar, como por ejemplo, Dios da un tipo de lluvia temprana cuando Él respiró su Espíritu Santo, sobre sus discípulos cuando dijo, recibid mi espíritu. No sé si eso tiene sentido, si hay una pregunta, si se necesita una aclaración. No quiero profundizar demasiado en ese punto porque creo que este tema se va a poder tocar con más profundidad viniendo los próximos estudios y momentos de meditación entre nosotros. Y también sería mejor que estén los otros hermanos que son bien fuertes en sus creencias y entendimientos y en el por qué ven las escrituras de su punto de vista, solamente para mantener ese transparency, como dicen en inglés, que todo se mantenga transparente. Si está bien, ¿puedo continuar con los slides? Sí. Ok. Sí, sí. Ok, gloria a Dios. Hermano Edward, ¿todavía tú estás ahí? Veo el nombre, pero no, todavía no ha recibido mucha confirmación de usted. Yo sé que a ti te gusta escuchar más primero antes de comentar, pero solamente quiero saber si todavía está ahí con nosotros. Estoy aquí. Ok, amén, amén. Estoy bien agradecido de ver tu nombre aquí, varón. Dios te bendiga. Entonces aquí vemos Juan 10:30, dice, yo y el Padre uno somos. Y es bien evidente por esta cita qué se refiere Jesús cuando dice ese punto. So voy a dejar que la pluma inspirada dé un poquito más de aclaración. Dice, Cristo y Dios son uno y sin embargo son personalidades distintas. Cristo habló con autoridad consciente, como alguien que posee en sí mismo el poder que le permitiría realizar su obra. Entonces el enfoque aquí de esta cita es para hacer la aclaración que no es un ser con dos cabezas, no es un ser que se manifiesta de dos diferentes maneras, no, estamos hablando de dos seres con dos identidades diferentes y distintas, con una personalidad. Pero también, como el hermano Joel mencionó anteriormente, la hermana White se ha esforzado de una manera para aclarar que aquí hay dos seres que son personales, que tienen personalidad y que son distintas. Aquí veo que este es el año 1903. La hermana White murió en el año 1915. Entonces, si hubiera
cualquier oportunidad para aclarar la realidad de que Dios es tres seres o es una deidad compuesta de tres seres, sería en un momento aquí. Pero no es así. Ella sigue el mismo ruedo de declarar que hay un Dios y ese Dios tiene un hijo unigénito que es deidad igual que él. Vi que el hermano Rafael levantó la mano, no sé si quiere continuar con su comentario, y también el hermano Joel. Primero el hermano Rafael y luego el hermano Joel, también tomando en cuenta el tiempo para que podamos proceder. Sí, vamos a tomar el tiempo. Mira, esto es bien importante comprender. Esta iglesia, la iglesia adventista del séptimo día, fue levantada por una profecía para predicar un mensaje. Esto estaba claro. Como tuve la cita, eso estaba claro, bien claro, que lo entendían los pioneros. Que habían pioneros que entendían otra cosa diferente, pero que cuando la iglesia se puso a estudiar esto profundamente, llegó a la conclusión que eran dos seres diferentes. En ningún momento, si leemos solamente la Biblia fue escrita especialmente por el pueblo de Dios, judíos, y los judíos son monoteístas, solamente creen en un solo Dios. O sea, y ellos también están claros que ese Dios tiene un hijo, que es el Mesías. O sea, el Mesías que venía sabían que era el Hijo de Dios. ¿Entienden? Entonces, eso está claro en la palabra. Cuando leemos el Nuevo Testamento, vemos que Pablo, Pedro, Juan, Santiago, que escribieron los libros del Nuevo Testamento, tan claro que en ningún momento mencionaron una Trinidad. En ningún momento. Bueno, que allí en Mateo, cuando Mateo 28, 19, que se dice que se da la orden de ser bautizado en el Padre, en el nombre, fíjate, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vemos que cuando los discípulos empiezan a bautizar, ¿verdad? Después del Evangelio, bautizan en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús. Pero ellos comprendían lo que se quiso decir con eso, ¿entiendes? Entonces, quiero hacer este punto, porque quiero claro, porque vemos que también la iglesia, ¿verdad? Nuestra iglesia siempre, yo tengo más de 40 años que soy adventista, y nosotros nos sentíamos tan seguros de nuestra doctrina, cuando íbamos a hablar acerca del estado de los muertos, nos reuníamos y lo discutíamos, y traíamos personas y podíamos hablar sobre eso, porque la Biblia se entendía. Cuando hablábamos acerca del sábado y del domingo, nos podíamos reunir con cualquier persona. Ahora, acerca de la Trinidad, no se quieren reunir, ¿entiendes? No quieren imponer lo que fue cambiado, porque quiero mis hermanos adventistas que van a escuchar este tema. En el 1980, del chasco que fue en 1844, que se reunieron ya en 1888, fue que estuvieron ese tiempo estudiando, porque eso no fue de un día para otro, estuvieron estudiando años y años y años para llegar a la conclusión de establecer los 28 fundamentos. El primero, que hay un solo Dios. Para después, en el 1931, meternos una Trinidad, y en el 1980 meternos cambiar de un solo Dios a tres dioses. Y cuando estamos estudiando, no se puede explicar. Y por eso vemos que se puede discutir esto, no es debate, en una plataforma en Facebook, pero si tú lo invitas a estudiarlo y analizarlo con la palabra, no debatiendo, dejando que la Biblia hable ella sola, como que no quieren debatir este tema tan sabroso, que es bien importante, mis queridos hermanos adventistas, porque si nosotros decimos
que las iglesias evangélicas que no guardan el sábado y fueron engañados con domingo, pero se ha dado bastante luz, se pueden perder porque están violando un mandamiento. También el primer mandamiento habla que solamente tenemos que adorar solamente a un solo Dios. No podemos tener varios dioses. Y la Biblia nos habla a nosotros que solamente hay un Dios, que es que el Padre, y ese Padre tiene un hijo. Eso quiero explicar porque ahí dice Cristo y Dios son uno, y sin embargo son personalidades distintas, pero no se menciona otro personaje. Muchas gracias por su comentario, hermano. Realmente es un tema que, yo pienso que no hay ni un tema en la Biblia a la cual uno no puede conversar, tener un diálogo pacífico, en armonía, en amor y tocar ciertos, puntos. Hay ideas, pensamientos. Los pensamientos vienen de dos fuentes, o viene del enemigo o viene de Dios. Entonces, ¿cómo es que uno puede descifrar o descubrir de dónde es que viene el pensamiento? Por el filtro que tenemos, que es la palabra de Dios. A través de ese filtro, nosotros podemos identificar, ok, este punto va en armonía con toda la Biblia, hay una discordia, ok, vamos a encontrar cuál es la posición o el link, la cadenita que no conecta con los demás y ver si hay que descartarlo o aceptarlo con humildad. Adelante, hermano Joel o hermana Rivera. ¿Todavía no tiene el comentario? Oh, perdona, yo apreté el botón de sacar la mano, pero yo pensaba que era el botón del sonido. Ok. Yo quería volver al tema o al versículo que tú estabas leyendo, donde Jesús dice, mi Padre y yo uno somos, ¿verdad? La hermana White tiene una cita bien poderosa en el Signs of the Times, donde ella comenta sobre este mismo versículo. ¿Okay? Y se encuentra en Signs of the Times, November 27, 1893, paragraph 5. Párrafo 5 del Signs of the Times, noviembre 27 del año 1893. Okay. Y ella dice, comentando sobre este versículo, con qué firmeza y fuerza pronuncio estas palabras. Los judíos nunca antes habían escuchado tales palabras de labios humanos, y una influencia convincente los acompañó. Porque parecía que la divinidad destellaba a través de la humanidad cuando Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Las palabras de Cristo estaban llenas de profundo significado al afirmar que Él y el Padre eran de una misma sustancia y poseían los mismos atributos. Okay. So, esa cita es tan importante, entender lo que Jesús quería decir cuando él dijo, yo y el Padre uno somos. Él no se está, bueno, él también en sí él está diciendo, sí, son unos en mente, son unos en misión, son unos en amor, pero lo que él quiere decir es que él y el Padre tienen
la misma sustancia, o sea, la misma naturaleza, el mismo material. ¿Y por qué ellos tienen lo mismo? Bueno, porque el Hijo es engendrado del Padre. Como nosotros hemos estado estudiando, el Cristo se llama el Hijo unigénito de Dios. El Hijo unigénito, o sea que el único Hijo que fue engendrado del Padre. Y por eso Él tiene esa misma sustancia del Padre, como también yo tengo la misma sustancia de mi madre y de mi padre, porque ellos son seres humanos y yo también soy un ser humano. Pues Cristo es un ser divino y Él tiene la misma sustancia del Padre porque Él fue engendrado de un ser divino. Ese es mi comentario. Muchas gracias, hermano. Perdona, tuve una dificultad técnica aquí tratando de encontrar el slide. Se me escapó. Pero es bien claro, cuando uno mira en para atrás que hay profetas, estaba tratando de encontrar eso ahí. Why, I can't find the slide. Oh, okay, here it is. All right, perfect. Let's go back there. Here we go. Resume. ¿Se puede ver el slide ahí? Sí, No se ve. yo la veo. Okay. What about before? You could still see it? Yo veo yo y el Padre uno somos. Eso no se ha quitado de ahí, ¿cierto? No, no se ha quitado de ahí. Okay, all right. En mi pantalla no se veía nada, pero está bien. Well, si hubiera la flexibilidad para yo mostrar diferentes citas en donde la hermana White identifica el ser uno con tener la misma mente, tener la misma naturaleza, tener el mismo objetivo, sería bien claro para nosotros identificar estas cualidades con la deidad de Cristo. Yo todavía, hoy por hoy, no he encontrado ni una cita en donde la deidad de Cristo está basada en su edad o su eternidad. No hay ni una cita en donde dice Dios es Dios porque Él es eterno, en el sentido de, que Jesús es Dios porque Él es eterno. Ahora, eterno me estoy refiriendo a no es que vive por edades y edades y edades, no. Pero lo que quiero decir es que el Padre y el Hijo, sus identidades como eternos o coeternos, no es la base que la hermana White da para declarar que Jesús es Dios, si me hago entender. Cada vez que la hermana White menciona que Jesús es Dios, ella resalta la realidad de que Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Y yo reto a todos que continúen lo que vayan a escuchar este video, que hagan un estudio sencillo en todas las veces que ella habla de la deidad de Cristo y cómo la mayoría de veces está relacionada con su identidad como el Hijo unigénito de Dios. Y van a encontrar algo bien interesante. Ahora, yo sé que el tiempo se nos está agotando. Entonces, ya yo leí esta cita que habla de las personalidades distintas.
Después de eso había una oportunidad para discutir un poco acerca de la vida eterna y, y dónde consiste conocer a Dios y estos dos seres distintos. Y también en el estudio anterior mencioné la visión de Daniel, en donde él ve dos seres distintos, y aquí ve el punto número 2, el anciano de días es el Dios Padre, un ser distinto y personal. Él es la fuente de todo ser y la fuente de toda ley. Ahora, esto no es un comentario mío personal, esto es un comentario de la misma hermana White. Y primero vamos a leer este versículo y luego vemos el comentario de ella misma. En Juan 5:37 dice, y el Padre mismo que me envió ha dado testimonio de mí. No habéis escuchado su voz en ningún momento, ni habéis visto su rostro. Para la misma vez, nosotros comentamos de una visión de la hermana White en donde se trataba de las 2300 tardes y mañanas. Vimos el anciano de día sentado en su trono. La hermana White le pregunta si él tiene forma. Jesús le dice sí, él tiene forma, pero si tú lo ves, para de existir. Entonces aquí está resaltando ese mismo versículo. Y aquí también tenemos otro versículo que resalta el mismo punto acerca de el Padre teniendo una imagen, siendo un ser, con una forma, con un cuerpo. Jesús teniendo una imagen, siendo un ser, con una forma y un cuerpo. Y después la pregunta que por lo menos yo me hice, ¿dónde está en la Biblia la información, la declaración, el entendimiento de que el tercer ser, de acuerdo al entendimiento trinitario, se supone que sea igual que los primeros dos, no tiene imagen, no tiene cuerpo y no tiene ni nombre, porque el Padre tiene un nombre, el Hijo tiene un nombre y el Espíritu Santo, más si puede llamarse un título, es una descripción de algo. Es un espíritu que es santo. Dios es un espíritu que se llama el Padre, Jehová. Jesús, supongo que igual que su padre, era un espíritu antes de su encarnación que se llamaba Miguel Ángel o también Jehová Emmanuel. Pero ¿dónde está el nombre del Espíritu Santo? Una pregunta abierta que la ponemos ahí. Veo que el hermano Rafael está levantando la mano. Adelante, hermano. No se te oye. Bueno, la cosa que lo que dice la Trinidad es que es un misterio. ¿Sabes? Y, y también un personaje que fue que fue el que introdujo la Trinidad en la Iglesia Católica. Se llama Anastasio, creo que ese es el nombre, si no me equivoco, ¿verdad? Y él vio un niño que estaba echando agua a un cubo, ¿verdad? Le pregunta al niño, ¿qué estás haciendo? Y entonces el niño dice, no, estoy echando el agua del mar en este cubo. Entonces él dice, es lo mismo como pensar cómo nosotros vamos a conocer a Dios, es lo mismo como coger una cubeta y echar el mar en un cubo, que eso no se puede hacer, pero que eso es un misterio, que no se conoce. Pero el mismo Jesús nos dice a nosotros que es la vida eterna, que te conozcamos a Dios, o sea que Dios no es un misterio. Entonces, esta tercera persona, que no sabemos cómo es, ni si tiene rostro, aunque a veces dice que tiene mano, pie, esa cosa, pero se está refiriendo porque de verdad, cuando hablamos de qué es el espíritu, porque el espíritu existe, pero esta tercera persona se identifica como que es un misterio, ¿entiendes? Y así como tú estás aclarando, en la Biblia no nos dice a nosotros
y nos aclara que hay un tercer individuo. ¿Me Y no- permite hacer un comentario acerca de los misterios de Dios? Ok. Tengo 2 versículos para compartir y así yo creo que ayudaría para cualquiera que mire o oiga este video poder tener más armadura para poder estudiar. Deuteronomio 29:29, sé que muchos conocen ese versículo, dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Y muchas personas se quedan ahí, parquean el auto ahí y no se mueven de ahí. Pero el versículo continúa diciendo: mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. La palabra de Dios sí es la revelación de Dios. Entonces, si está en la palabra de Dios, es porque Dios la ha dado a conocer. El segundo versículo que iba a compartir en conexión a esta se encuentra en Romanos 1, versículo 20. Dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, que es el tema a la cual estamos conversando, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, dentro de esas cosas invisibles, que son visibles o son entendidas o son reveladas, se incluye el poder y la deidad de ese ser, el creador. Entonces, cuando me vienen a mí diciéndome que esto no es revelado, cuando la Biblia misma la revela, hay algo que decir y hay algo que pensar y hay algo que escudriñar a pesar de lo que se está diciendo o lo que no se está diciendo. Es mi comentario personal. Continuando un poco, y no sé si la hermana Rivera está por doquier tomando cuenta del tiempo. Desde que usted me diga, ya estamos llegando a un tiempo adecuado para concluir, pues vamos concluyendo y le damos seguimiento en la próxima reflexión juntos. Hebreos 1 del 1 al 4 dice: Dios que habló en el tiempo pasado, y esto es refiriéndose a esos versículos, perdón. Dios que, hablando en el tiempo pasado a los padres por los profetas, en estos últimos días no ha hablado por su Hijo, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen expresa de su persona. Y algo que me interesa mucho acerca de este versículo es: para que uno pueda tener una imagen, hay que haber un original, porque una imagen es la imagen del original. Entonces, tiene sentido cuando Jesús dice a su Padre que la vida eterna se encuentra en conocerte a ti, al único Dios verdadero. Y como dije en el principio de nuestro tiempo juntos, esa palabra verdadero también se puede entender como original, y a Jesucristo a quien enviaste. Aquí vemos en Hebreos que Jesús es el imagen del Dios original, siendo que también Él es original porque es del mismo material, o mejor dicho, de la misma deidad que su Padre. Conectando Daniel 7 del 9 al 13 y el 22, un poco de la escena, dice: miré hasta que fueron derivados, y el anciano de días se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono era como llama de fuego, y su reudaz como
fuego ardiente. Nos está dando una imagen de una persona literal. No es una metáfora. Vi en las visiones nocturnas, y he aquí uno como el Hijo del Hombre. Vino con las nubes del cielo, y vino al anciano de días, y lo trajeron delante de él. Versículo 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio, juicio a los santos del Altísimo, y llegó el momento en que los santos poseyeron el reino. Una escena literal, con dos seres literales, con personalidades y características literales, un padre y un hijo, con roles basados en esas mismas características que lo identifica como personas. Aquí tenemos una cita de la hermana White, Conflicto de los Siglos, en inglés The Great Controversy, 1888. Dice: el anciano de días es Dios Padre. Dice el salmista: antes que nacieran los montes, o antes que formaras la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Él, la fuente de todo ser y la fuente de toda ley, precediere el juicio. Entonces, ¿a quién se está refiriendo? A Dios el Padre, el único que tiene como título el anciano de días. Vi que el hermano o la hermana Rivera levantaron la mano para dar un comentario. Adelante. Sí, para el tiempo queremos terminar a las 8:30. Está bien con eso. Ok. Ok. Entonces, pienso que esta cita aquí habla por sí misma, es bien clara. La hermana White identifica a Dios el Padre como el anciano de días, al cual, let's go back, what's going on here? Se me escapó el slide. Ya vemos que hay muchas fuerzas tratando de que no se lleve a cabo. Bro, I think we should stop in the Great Controversy quote. Okay, no worries. Yeah, Yeah, that's what this is saying. I gotta fix that slide up. No worries, no worries. Bueno, manteniéndonos aquí se ve claramente que la fuente de todo ser y la fuente de toda ley es el anciano de días, el Padre. Y una cosa que no quiero pasar por alto. La Biblia dice, let's see if I can find this verse here. Maybe one of you might be able to tell me exactly where it is. He has given the Son to have life within himself. Eso se encuentra en Juan 5:26. Gracias, hermano, muchas gracias. Juan 5:26, ese versículo que me llega a la mente para aclarar un punto acerca del Hijo, porque aquí dice que el Padre es la fuente de todo ser y la fuente de toda ley, declarado aquí por la hermana White, pero no queremos pasar por alto de que Jesús es una fuente en sí mismo. ¿Y cómo podemos entender eso? Porque la Biblia lo declara. Ha sido revelado para nosotros y nuestros hijos algo acerca de la deidad, como lo dice en Romanos 1:20. Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, Él es una fuente sin necesidad de nada más. Así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. El Hijo también es una fuente sin necesidad de nada más. Y Él heredó esa capacidad. Él heredó esa deidad. Y eso es lo que lo hace a Él, Dios, igual que su Padre. Entonces concluimos con ese pensar y
por la gracia de Dios podemos volver otra vez. Le pido al Señor que podamos tener más hermanos que difieren de diferentes puntos e ideas, no para combatir, no para debatir, pero sino para tener un panorama más amplio para cual escudriñar, comparar y tener un diálogo cristiano en el Espíritu de Cristo. No sé si hay alguien asignado para cerrar con una oración, no sé si hay un comentario. Yo sé que, como comenté anteriormente, el hermano Edward le gusta asimilar toda el data y después luego comentar. No sé si tiene un comentario para nosotros, si no, está bien. Y voy a abrir para hacer comentario antes de orar. Ok. Entonces, ¿qué le parece si cierro con una oración, hermano? Ok, perfecto. Querido Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu amor para con nosotros. El amor que sobrepasa cualquier entendimiento que nosotros podamos comprender. Ese amor mostrado y, y, por ejemplo, enseñado en tu Hijo Cristo Jesús. Que no fue un sacrificio de un padre sacrificando a su hijo, pero también un sacrificio voluntario, no como los paganos. Entonces te agradecemos, oh Padre, por permitir ese sacrificio. Y te agradecemos, oh Jesús, nuestro Redentor, nuestro Dios, nuestro Salvador, por ser o por voluntad, por ser un voluntario en este plan de redención. Señor, tú reconoces que somos polvo. Tú reconoces que sin ti nada lo podemos hacer. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Por favor, continúa tu misericordia con nosotros. Por favor, Señor, sigue hablando a nuestros corazones. Sigue esa buena obra que tú empezaste en cada uno de nosotros. Señor, te pedimos por los hermanos que no pudieron conectarse con nosotros esta tarde. Sabemos, Señor, que tú también lo llevas a ellos de la mano. Y te pedimos, Señor, dentro de tu voluntad, que nos podamos juntar todos otra vez pronto. Te pedimos por sus familias, por los ministerios que tú le has puesto en sus manos y por su caminar contigo también. Señor, te agradecemos por tu palabra, por la manera a la cual tú te has revelado hacia nosotros, para entenderte, para comprenderte y más que nada, para conocerte. Señor, ayúdanos, Señor, y pon en nuestro corazón el acercarnos más a ti, a buscarte más, a leer de ti más y a pasar más tiempo contigo. Porque como dice el refrán en inglés, birds of a feather flock together, nosotros a medida que vayamos contemplando tu gloria, podemos ser cambiados de gloria en gloria por el Espíritu de Jesús. Señor, cerramos este tiempo juntos en el nombre, sobre cada nombre, el nombre de Cristo Jesús. Esperamos y confiamos. Amén.